Les voy a invitar que por favor abramos la escritura en Deuteronomio capítulo 7 y que leamos los versículos 3 y 4. Deuteronomio 7. Esto es lo que dice la palabra de Dios cuando Moisés hace una advertencia solemne a este pueblo que ya llega a los límites de la tierra que Dios les prometió. Y dice así, hablando de los pueblos que le rodean: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. La advertencia, hermanos, es que nosotros no hemos de permitir que nuestras muchachas se unan con hombres que no son creyentes, y que nuestros jóvenes no vayan a tomar por novias o esposas a muchachas que no son creyentes. Y aquí nos dice claramente cuál es la razón: desviará a tu hijo de en pos de mí. Si la palabra del Señor lo dice, es porque eso va a suceder. Los ídolos a los que se refería aquí obviamente eran aquellos Baal, Astarot, Moloch, etc. Los ídolos de hoy en día son diversos: el materialismo, la vida de los placeres, la profesión, diversas cosas. Eso es lo que tienen como principal las personas del mundo. Y si creyentes se unen con ellos, van a tropezar de esa influencia, y de vivir con personas así, ellos van a terminar también desviándose del camino. Esto es lo que dice la palabra de Dios, y de forma solemne nosotros tenemos que obedecer lo que dice: no lo harás, no dejarás que ellas se casen con impíos, ni que tus muchachos con impías. Vamos hoy a ver una clase que tiene que ver con las características que se han de buscar en aquella persona. Nosotros tenemos que entender que estas enseñanzas no solo son para nosotros aplicarlas. Muchos de ustedes ya están casados y casadas, y esto no significa que esto no tiene que ver con ustedes, porque es responsabilidad nuestra transmitir esto a los hijos, a las hijas, a los niños, a los sobrinos, a todos los que están solteros a nuestro alrededor. Y bueno, lamentablemente algunos no están interesados en escuchar esto. De nuestra parte está la responsabilidad de advertir. Debemos entender que es una responsabilidad también de aquel que está buscando pareja evaluar al candidato. Hoy veremos que hay una tendencia en algunas partes a pensar que ahí llegará. Pensar esto: Dios lo va a mandar, no voy a hacer nada, no voy a procurar nada, simplemente aquí me espero a que Dios mande esa persona. Esa actitud no es lo que vemos en las Sagradas Escrituras, y vamos a ver por qué. Es realmente, pudiéramos decir, una falta de responsabilidad pensar así, que su pareja va a llegar eventualmente sin que usted procure nada al respecto. Eso no es responsable. Hoy voy a pedirles, como hay bastante que hacer, que no necesariamente busquen las citas. He procurado poner todas las citas en la diapositiva, de manera que si tienen que anotar, anoten la cita, pero no la busquen, porque ahí está. La primera que tengo es Proverbios 18:22. Nos dice así la palabra de Dios: el que haya esposa, halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová.
Creo que es claro que aquí se está refiriendo de una esposa con las características adecuadas, porque el mismo libro de Proverbios nos habla de los casos en que no es así. Es decir, no siempre la esposa, no siempre el que encuentra esposa está encontrando el bien, y no siempre el estar ya casado es estar bajo la benevolencia de Dios. No, si faltan ciertos requisitos, pero lo que el escritor nos está queriendo decir, si se cumplen los requisitos que la misma palabra de Dios dice, eso del matrimonio tiene que ser un bien excelente en esta vida, una muestra de la benevolencia de Dios. Pero vean la frase, el que haya, significa que hay una búsqueda. Hay joven que me está escuchando, mire, esto es algo de que usted lo está buscando. Lo estoy buscando correctamente. Vamos también a corregir las actitudes incorrectas mundanas, pero es algo que yo estoy buscando, y cuando ya lo hallo, lo tengo que ver como el Señor fue benévolo conmigo. Ya hallé lo que es para mi bien. Así debe verse. Solo es cuestión de que pongamos atención a las conversaciones de las personas en los trabajos, cómo hablan de sus esposas o cómo hablan de su matrimonio. Nunca hablan en buenos términos, y aunque muchas veces es en broma están queriendo decir cuán desanimados e insatisfechos están al respecto. Y hablan, y ustedes saben a qué me refiero, no quiero repetir ciertas cosas, pero la forma en que las personas se están expresando de su cónyuge como algo que le voy a hacer, eso no indica que ellos alcanzaron la benevolencia de Dios, ni ven en su pareja el bien que Dios les provee. En Proverbios 31:10 dice, para que vean que entonces de qué estamos hablando, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es una pregunta. Parece que esto no es fácil, ¿verdad? ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Entonces, aquí Salomón nos está, o el escritor de este proverbio dice que el ideal es una mujer que sea virtuosa, pero él lo está escribiendo de tal forma para que se dé cuenta el joven que eso no abunda ni está por todos lados, sino que es, ¿quién la hallará? Y entonces, conectado con el otro versículo, cuando la halle, va a hallar el bien, cuando halle esa mujer virtuosa. Y todo esto, el consejo obviamente está dado para un joven, lo otro es completamente válido. La mujer también va a tener que pensar, el hombre apropiado, ese hombre temeroso de Dios, correcto, ¿dónde está? Tiene que pensar que encontrarlo es mejor que todo bien material, así es como lo dice, su estima sobrepasa. Vamos a Proverbios 11:22. Este es bien fuerte. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. No hay correspondencia entre las dos cosas. El escritor nos está, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo qué inútil e inapropiado es que tenga una belleza externa admirable, pero sin entendimiento, sin sabiduría. Y si nos dice esto es para que pongamos atención dónde estamos, cómo estamos evaluando a esa persona. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y ahí, entre una cosa y otra, es como si hubiera un pero. Entonces, pudiéramos parafrasear los proverbios y decir, no se deje engañar por lo que a la vista es gracioso y agradable, porque la hermosura exterior es vana, sirve de poco. En cambio,
Si usted encuentra una mujer que teme a Dios, esa será alabada. Hermanos, si fuéramos nada más atentos a la palabra de Dios, y no habría casi que añadir explicaciones. Los proverbios son claros, muy muy claros. ¿Va a atenderlos o va a desobedecer? ¿O va a preferir lo externo que lo interno? Vemos que el enfoque que está dando es hacia el carácter espiritual, temor al Señor. Y sabemos que es el temor al Señor, eso es ser verdaderamente sabio. ¿Ven cómo todo va encajando? Esa mujer que era bella pero apartada de razón, y que es comparada con un cerdo que tiene por decirlo así, un anillo de oro en su nariz. Todo eso cambia. Podrá ser alabada si ella tiene la sabiduría, que es el temor del Señor. Entonces, ¿qué hacer para buscar la pareja? Y entendamos algo, esta tarea es seria, porque se trata de la pareja para toda la vida. Eso es, si usted cree las Escrituras. Si usted cree la Biblia, sabe que esta es la pareja para toda la vida. No es como los matrimonios que hoy en día se hacen, que se hacen como intentemos, casémonos. Si a los 6 meses las cosas no van bien, nada más nos separamos. Pero si creemos las Sagradas Escrituras y sabemos que eso es para siempre, entonces así piénselo usted, joven. Estoy buscando a la mujer de mi vida, a la que va a estar conmigo para siempre. Muchacha, estoy buscando al hombre de mi vida, al que voy a estar a la par de él para siempre. Y entonces la tarea va a ser importante. Esto no se trata de algo trivial. Los elementos a considerar son estos. Número 1, atender el consejo divino. Es decir, vamos a ir a todas esas escrituras que nos hablan al respecto de cómo tiene que ser la pareja, cómo tiene que ser aquella mujer, cómo tiene que ser aquel hombre, y eso es lo primero que voy a atender. Voy a saber cómo debería ser. Pero como les decía, una vez ya que lo sé, no me quedo ahí esperando. Ahí llegará. No, eso va unido a la oración, al clamor al Señor. Señor, sabes que estoy esperando, entiendo lo que tu palabra dice al respecto, provee para mí, Señor. Clamor al Señor constante de que Él provea. Pero también hay una responsabilidad, tiene que observar, tiene que analizar las cosas. Es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad. Observe a esa muchacha, observe a ese joven. Detenidamente, es tu responsabilidad. Y si haces esas 3 cosas, tendrás la bendición de encontrar el bien. Consejo divino, la palabra de Dios, oración, clamor a Dios y ser observador. No sea insensato, no tome decisiones alocadamente ni apuradamente. La otra cita es la de Proverbios 19:14. Ahí está escrito. Vean qué buena. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Entonces aquí vamos a la segunda consideración, y es que Dios es soberano. No crea que esto es de sus esfuerzos nada más. Igual como cuando nosotros hablamos en la soteriología o en la doctrina de la salvación de aquella cosa que a veces nos cuesta entender. Dios es soberano, sí, pero el hombre es responsable también. Y como ambas cosas están en todas otras áreas también. Dios es soberano al darte la pareja, sí, pero usted es responsable también de buscar la pareja correcta. Ambas cosas son. Y cuando la encuentra, la gloria es ¿para quién? Para Dios, que te concedió a una mujer prudente, que te concedió a un hombre prudente. Y vean lo interesante aquí.
incluso en una época en la que los padres eran los que se involucraban en buscarle pareja a los hijos, y sin embargo ahí dice que los padres te dejan una herencia, y eso si quiere se los atribuye a ellos, pero el hecho de que ellos hayan podido procurar para usted una pareja adecuada, eso viene de Dios, bendición de Dios, y la bendición de Dios está unida al clamor de aquellos que le buscan. Esto que les voy a decir es serio, y todos los que estén aquí casados lo saben y lo pueden confirmar. De la vida en familia vienen las mayores bendiciones y también las mayores penas. Es decir, por la familia, ese matrimonio, esos hijos, esos allegados, todo lo que es la familia, de ahí vienen las experiencias más lindas, más gozosas, el cariño más hermoso, y también de ahí mismo surgen las penas más grandes cuando entre la familia, sea cónyuge, sean hijos, se aparta del Señor o vive contrario a la ley del Señor, lo cual trae gran dolor, gran dolor. Igual, en la vida matrimonial y familiar hay cosas que pasar. Igual el reto, si usted está soltero, hable con un casado para que compruebe si esto que estamos diciendo aquí es cierto o no. Y esa familia, ese matrimonio, ha pasado por cosas, dificultades económicas, diversos problemas, y son soportables. El esposo se quedó sin trabajo, la esposa se enfermó, los niños se enfermaron también, hubo accidentes. Muchas de esas cosas son tristes y pasan en el seno familiar, pero se soportan. Pero el hecho de vivir con personas que no aman a Dios es una de las penas más grandes e insoportables. Y digo así para que conversen con personas que fueron insensatos al escoger su pareja, y hoy en día aquel hermano o aquella hermana carga con un clamor diario y un llanto delante del Señor. Otras cosas se pueden soportar, ¿qué importa? No había comida, el Señor proveerá después. Pero el que no haya un entendimiento de quién es el Señor, ni una comunión del Espíritu Santo, es un dolor mayor, porque no es físico, es espiritual. Consideremos entonces primero la soberanía de Dios. La Biblia nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, de este lado tenemos, bueno, Dios está en control siempre, incluso cuando nos equivocamos, incluso cuando nos erramos el camino, Dios está en control. Y Él ha prometido esto: si usted le ama de verdad, porque esa es la condición, a los que le aman, Él hará que toda esa situación ayude para su bien, para su crecimiento espiritual, para que usted dé más fruto, para que su carácter sea moldeado y su fe probada. Él lo hará. Eso lo tenemos bien claro. Y también tenemos al respecto de la soberanía de Dios en todas las cosas, y en particular en esta, el Proverbio 16:9 nos dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Una vez más, sí, hay que pensar en ese camino, hay que pensarlo y planearlo. Planear es necesario, como lo veíamos la vez anterior. No puedes pensar en matrimonio ni en noviazgo sin planear. Eso es algo que se planea. Tenemos que tener, jóvenes tienen que tener, o personas solteras, las condiciones y requisitos que se necesita. No tiene una posición económica estable, decente, no tiene que pensar en matrimonio. ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Vas a sacar a una joven de su casa para vivir
dificultades económicas. Bueno, joven, si usted, muchacha, está de acuerdo con eso, sepa esto de antemano, porque ese juramento que hará es delante de Dios y será doble pecado si después hay quejas al respecto de su matrimonio o de su esposo o de su esposa, porque ya usted hizo el juramento delante de Dios. Pero antes hay tiempo de considerar las cosas. Y sabemos que es el Señor el que endereza nuestros pasos. Siendo así, no hemos de considerar la oración como algo importantísimo en todo este proceso. El asunto es este, padres y madres. Cuando los jóvenes comienzan a involucrarse, lo primero es preguntarle, ¿estás orando al respecto? O jóvenes, ¿fueron ustedes a sus padres a decirles, papá, mamá, está esta situación, este joven está interesado en mí, o esta joven estoy interesado en ella, ayúdenme a orar para ver si es la voluntad del Señor que me guíe en todo este proceso, en lo que he de hacer? Si no hay oración, usted no está actuando como un cristiano, actúa como actúa el mundo, y pudiera ser que es que usted no es cristiano. Eso siempre tenemos que tenerlo pendiente. Mateo 10:29 dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Si algo que nos parece tan sencillo como que el día que se muere un pájaro, Dios tiene control de eso, yo creo que no hay otra manera en la que el Señor Jesucristo nos pudiera hacer entender la soberanía de Dios que al decir esto. Porque nadie pensaría en que esto tenga que ver con Dios. Bueno, sí, Dios es el que dice cuándo ese pájaro cayó a tierra. Y eso tiene que darnos gran consuelo, porque si usted ama a Dios, entonces ese versículo y le llena de esperanza. Si Él cuida de las aves, como dice aquel canto, si yo sé que Él cuida de ellas y Él tiene hasta el día en que ya ellas mueren, yo, que soy su hijo por la fe en Jesucristo, no tengo que pensar menos, que Él controla mis pasos. Ahora entonces vamos al balance necesario entre el actuar y el confiar, porque aquella posición de el Señor la mandará y aquí me quedo, no es bíblica. No es eso lo que el Señor espera de nosotros. Va a haber que hacer algo, observar, orar y algo más importante aún que vamos a ver. Entonces, la persona con las características apropiadas puede que llegue y usted no esté preparado para ser la pareja de esa persona. Entonces sí, joven, varón, muy bonito que usted tenga bien claro cómo es la mujer prudente, cómo es la mujer virtuosa que usted desearía. Y usted lo tiene bien claro y ha ido a las Escrituras y bueno, por esta estoy orando y yo creo que me va a llegar, que el Señor me la va a mandar. Cuando esa joven llegue, resulta que no empata porque usted no se ha preparado. Su nivel espiritual, su carácter y su condición no son lo que esa joven merece. Muchacha, usted ya tiene claro por la palabra de Dios cómo es un hombre que teme a Dios, cuáles son los roles del hombre y cuál es su posición que le va a tocar. Todo eso lo tiene claro, pero usted no se ha preparado para ser la clase de esposa que aquel hombre merece. Entonces, de nada servirá que usted entienda cómo es la mujer virtuosa, cómo es el hombre temeroso de Dios. Tiene que haber entonces un balance entre el confiar en el que el Señor tendrá a mi pareja y en el actuar, porque ese actuar va a ser, yo no me voy a esperar aquí de forma inactiva, sino que voy a esperar actuando, trabajando en mi carácter, viéndome a mí mismo. ¿Qué cosas deben cambiar en mi vida? ¿Qué cosas tengo que aprender? ¿En qué áreas todavía estoy demasiado inmaduro? Y esto no significa que para ya dar el paso del matrimonio usted tiene que estar en una perfección, en un estado altísimo. Se trata de una actitud y de un carácter, porque a un casado le tocará todavía mucho más que aprender. Pero el asunto es que tienen que estar en una sintonía para cuando aparezca esa persona.
Bueno, véanlo diferente. Una muchacha está preparándose, confiando en el Señor, viendo en la palabra, trabajando en sí misma, y resulta que el Señor le manda a un joven que también él ha estado preparándose él mismo, estudiando la palabra, orando, y cuando llegan es el match perfecto, como se dice en inglés, o sea, la correspondencia. Es la asociación adecuada. Ahora, entonces, ¿qué tiene que tener? Estas son unas características que en los minutos que siguen quisiera que todos seamos muy atentos en esto, porque como les decía, no solo para nosotros, es decir, no solo para ustedes los que son solteros, sino para otras personas con las que hablemos. Sería un gran egoísmo si usted viene cada domingo a escuchar la palabra de Dios, a aprender de la palabra de Dios, y ya, si usted no comparte eso con otros, si esto no le ayuda a adquirir sabiduría para compartir esa sabiduría. Entonces, vamos a tener 4 cosas que vamos a tratar de cerciorarnos, o que ustedes solteros y solteras tienen que cerciorarse. Número 1, que sea un verdadero creyente. Número 2, que vaya a ser su aliado. Número 3, que sea una persona que sepa compartir y comunicarse. Y número 4, que sea una persona que también se preocupe por la apariencia. Vamos a ver esas 4 cosas. La primera, en 2 a los Corintios 7:39, el apóstol está hablando del matrimonio y del divorcio, de las situaciones matrimoniales. Y luego, él dice esto: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera. Y esta es la frase que tenemos que tener cuidado: con tal que sea en el Señor. Esa hermana creyente a la que se le muere su marido tiene permiso delante de Dios de casarse nuevamente, y hay un requisito: con tal que sea en el Señor. Esto coincide con lo que leímos al principio en Deuteronomio 7. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás de sus hijas para tus hijos. Y el Señor nos dio la razón: porque apartarán de mí el corazón de ellos, los harán desviarse. Entonces, lo primero es cerciorarse de que es un creyente genuino. Ahora, esto no es fácil, no es tarea fácil. ¿Que venga a la iglesia es suficiente? No. Que siempre ha venido, que fue criado en un hogar evangélico, eso no es suficiente. Hay que revisar. Hay frutos en esta persona de amor por Cristo. Y yo puse ahí una frase: compruébelo usted mismo. Les voy a decir por qué. Joven muchacha, incluso si los pastores, los ancianos, le recomiendan a alguien, no tome ese consejo como infalible. Se ha dado el caso de pastores que quieren mucho a alguien y quieren buscarle esposa y lo recomiendan. Y en ese afán, como seres humanos pecadores, cometen el error. Ahora, es nuestro deber como pastores y ancianos cerciorarnos. Es nuestro deber, porque son ovejas nuestras. No queremos que vayan a cometer un error tan grave y de consecuencias tan terribles. Pero sin embargo, pudiéramos equivocarnos. El que tiene que estar seguro de que es cristiano es usted. Usted es el que tiene que haber probado. Si usted tiene dudas, no lo haga. Si usted tiene dudas de que esa persona que le están recomendando es un verdadero cristiano, no lo haga. Es algo que es su responsabilidad delante de Dios. Muchacha, compruebe que él ama a Cristo. Joven, compruebe que esa muchacha ama a Cristo. Y si no es así, no le acepte como su pareja. Porque el asunto, veamos este riesgo, cuando lo considere a esa persona, ¿usted va a tomar el riesgo de que esa persona críe a sus hijos? Sepan lo que influye un padre, una madre en un hijo.
va a tomar el riesgo de que esa persona con esa forma de pensar, que usted ha comprobado que no es conforme a la Biblia, les guíe? ¿Va a tomar semejante riesgo? Y una vez más les pongo ahí, tienen que hablar. Es un problema muy difícil de soportar, vivir al lado de alguien que no ama al Señor Jesús. De las penas más grandes, cualquier otra cosa se soporta, pero eso es una pena muy muy grande. Entonces, hacerse orarse, no va a, que viene a la iglesia no es un indicativo claro, si no viene menos, ¿verdad? Si no viene ni siquiera a considerarlo. Pero el asunto es que no es solo que venga a la iglesia. Hay muchas cosas de su personalidad, de su carácter, de cómo habla, de cuáles son sus gustos, de cuáles son sus prioridades, que usted va a tener que verlas para que usted pueda decir: yo sí creo que Dios ha hecho una obra en la vida de esta persona, le creo en su testimonio, es creíble. En esto está la oración. Porque mire, si ha sucedido y sigue sucediendo que son recibidas en la membresía de la iglesia personas que las razones por las cuales se unen a la iglesia, quién sabe cuáles serán. Por compromiso, para que no hablen mal de mí, para que ellos mismos se están engañando. Pero entonces, si eso sucede, imagínese que esa posibilidad está de que usted esté aceptando al lado a alguien que no es verdaderamente nacido de nuevo. La segunda característica dice, que sea un aliado. Amós 3:3 nos dice esto: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y el asunto es que anden juntos, andan, pero se trata de andar juntos en armonía, que me gusta andar. Andamos juntos y nos gusta andar juntos. No, andamos juntos y no puedo hacer otra cosa. Desearía no andar con él a la par o con ella a la par, pero es lo que me toca hacer. Pensémoslo así. Y es que es necesario, jóvenes y solteros y solteras, que pensemos en estos extremos, porque la necesidad de compañía nos hace quitar de nuestra mente todo lo negativo que puede suceder en una unión. Y sobre todo el enamoramiento, esa parte emocional y sentimental, le impide pensar en estas terribles posibilidades. ¿Cuántos que hoy o que un día, con gran sentimiento y las palabras más lindas, se unieron, el día de mañana no sienten ya nada, o incluso sienten aversión por aquella otra persona? Huya de tal cosa. Pero si usted se fija bien en estas características, entonces va a tener a la par a alguien que está de acuerdo, es un aliado. Pensamos igual sobre las cosas que son importantes. Habrá otras cosas que esto es algo necesario aclarar. Cuando hablamos de si no estuvieran de acuerdo, no significa que es en cada detalle, porque ya si usted busca eso no lo va a encontrar nunca. O sea, no se trata de que esté de acuerdo con usted en cada detalle mínimo de cómo se hacen las cosas o cómo deben ser. Se trata de las cosas importantes y esenciales. ¿Qué pasa, muchacha, si usted se casa con él y después se da cuenta que para él la Biblia sí es bien, pero tampoco hay que hacer todo lo que la Biblia diga? ¿Y usted se da cuenta después? Hay una pareja que se menciona en los Hechos de los Apóstoles. Solo pensemos, se llaman Priscila y Aquila, y dice que ellos ayudaron a Apolos cuando se convirtió. Solo pensemos en esto: ¿cómo hubieran podido ellos ayudar a Apolos si Priscila creía una cosa y Aquila otra? ¿Qué sucedería? No, ellos en común, en concordancia, le mostraron, dice la Biblia, más claramente el camino del Señor. Porque Apolos era recién convertido y muy fervoroso, dice la Biblia. Entonces esa persona necesitaba guianza y esta pareja viene y le guía.
Pero ¿qué hubiera sido de ellos si viene Aquila y le explica ciertas cosas a Apolo y después cuando sale Aquila para hacer algo, Priscila le dice, no le haga mucho caso a mi marido porque él es... Que no se puede, tiene que ser en común acuerdo, aliados. Entonces tienen que hablarse de ciertas cosas de antemano. ¿Qué piensas del cuidado de los hijos? Ustedes saben que hoy en día las leyes, no solo de nuestro país, sino de muchas otras partes, está prohibiendo que haya castigo físico para los niños. Jamás pensar en darle una nalgada a los hijos. Bueno, si usted se casa con una persona que es de ese pensamiento y usted sí cree que la Biblia nos dice que hay la barra de corrección, ¿cómo va a solucionar eso? Cada vez que hay que disciplinar al hijo va a haber un problema. No toque al niño y el otro dice, pero es que lo estoy disciplinando. No, hay que dejarlo, él solo va a aprender diversas cosas. ¿Qué piensan del involucramiento de los demás? Del cuidado de los padres ancianos. ¿Qué piensa? Por ejemplo, uno de ellos, y no estoy metiendo algo como qué es lo que tiene que hacer, el asunto es de común acuerdo. Uno de ellos piensa que lo correcto cuando los ancianos están es ponerlos en una institución, y la otra persona no cree así. Cuando uno de los padres de cualquiera de los dos lados necesite la atención, va a haber un choque porque el otro dice, no, lo que tenemos que hacer es ponerlo en la institución, y el otro no cree lo mismo y vendrán los problemas. ¿Qué cree de la iglesia? Pues resulta que ya casado se da cuenta que para él la iglesia era opcional, no había que hacerse miembro, ¿para qué eso? Entonces, las implicaciones del voto matrimonial son muy importantes. Muchachas, mujeres solteras que quieren casarse, ¿sabe usted y entiende por la palabra de Dios que Dios le manda a usted, después de aquel voto matrimonial, seguir a su esposo? Que Dios le manda a usted ser guiada por Él, y que si Él determina que esta es la mejor iglesia en la que nosotros vamos a congregarnos y a criar a nuestros hijos, es su deber seguirle. ¿Entiende eso? Porque si usted no entiende eso, unos van a ir a una iglesia y otros a otra. O bien usted piensa que es Él el que tiene que seguirla a usted. La Biblia dice que usted debe seguirlo a Él y que Él tiene el rol de guiar a su hogar. Y si Él es de una iglesia que no es bíblica, ¿qué vas a hacer? Estamos pensando que ya es cristiano, estamos pensando que ya que el primer punto de que es creyente, usted dice, no, yo veo que él sí es creyente, sí ama a Dios, pero es más que eso. Piensa igual al respecto de lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Una vez más les digo, cuando vayan a tener los niños y él cree en el bautismo infantil, no le toca otra cosa, hermana, tiene que bautizarlos. Él ha decidido que el hijo se bautice y Dios le manda a usted a seguirlo. Contra su voluntad tendrá que hacerlo. Debió pensarlo antes. Entonces, y eso estoy dando una cosa pero hay muchas más. ¿Qué pasa si ella, quiero dar ejemplillos así, es cristiana, usted ve que sí, que ama a Dios y muestra interés en la Biblia y ora y lee, pero es de una línea en la cual cuando usted llega del trabajo ve que está ungiendo toda la casa porque alguien le dijo que había demonios en la casa? Ella lo cree así, ella no está haciendo eso porque eso es lo que cree. Tenía usted que saberlo antes, porque ahora usted va a tener la gran tarea difícil de mostrarle que eso no es así. Pero esas cosas tienen que verse de antes. Aliados, hay que estar de acuerdo y saber cuáles son las cosas que son indispensables. Habrá otras cosas, como yo suelo poner este ejemplo, en las cuales se puede ceder. Y entonces, por ejemplo, que a uno de los dos le gusta la ópera y al otro no. Bueno, no voy a exigir que el otro vea la ópera. Ahora, si para usted la ópera es tan importante que si a ella no le gusta la ópera ya no pueden estar juntos, piénselo antes. Pero si para usted es una cosa que sí me gusta, pero no tengo por qué exigir que ella también ame la ópera,
¿Me entienden de qué estoy hablando? De que hay que saber cuáles son las cosas esenciales para poder vivir en armonía y cuáles no. Y cuáles van a traer graves problemas, porque el voto matrimonial es un pacto que se hace delante de Dios inquebrantable. Lo siguiente es la comunicación. En Génesis 2:18 dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esa es una ayuda apropiada. Y vean lo que dice el otro versículo. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo atentos, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entendamos esto. Lo que dice es que Adán estaba muy feliz ahí con todos los animalitos que Dios hizo, pero eso no fue suficiente. Él necesitaba un tipo de comunicación que no se puede tener con los animales. Él necesitaba a alguien que le ayudara en su tarea y alguien con quien comunicarse, alguien con quien pudiera hablar. Veamos lo que dice Proverbios 31:26 con respecto a esa persona idónea. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Y esto es hablando, en Proverbios 31 habla de una mamá que está dándole consejos a un rey y le dice cómo es la mujer que él debería buscar. Bueno, que cuando ella hable con sabiduría. Todos sabemos que es preferible no hablar que hablar cosas que van a hacer dañar a otros, ser molestas, quejas. A nadie le gusta eso, pero que cuando abra la boca para decir algo sea con sabiduría y hable con la ley del Señor. Pero vuelvo a lo que decía anteriormente. Si usted piensa que esto es el ideal, la pregunta es, ¿usted es así también? Porque bonito pensar que yo quiero una pareja que hable con sabiduría y que la ley de clemencia esté en su lengua. La pregunta es, ¿usted es así? Porque esa persona cuya boca está llena de sabiduría y habla con clemencia, la ley de clemencia está en su boca, ocupa a alguien también así. Y no a un insensato que habla tonterías, que es imprudente. Yo puse aquí una pregunta. ¿Con quién te vas a desahogar? Debe ser alguien en quien puedas confiar. ¿De qué estoy hablando con desahogar? Todas las personas, hombres, mujeres, tenemos cosas que nos afectan, que nos entristecen, que nos desaniman y hace falta a veces sacarlo. Usted puede nunca sacarlo, pero a veces hace falta sacarlo. Que esa persona que te va a escuchar, que va a ser tu pareja, es alguien en la que usted puede confiar, que no va a tomar esa información más bien en contra suya. ¿Saben que eso sucede? O sea, le cuenta a usted, le abre el corazón y le digo, y entonces ahora, ya sé. ¿Por qué? Porque en el mundo y en esas parejas no conforme a Dios es una competencia constante de poder. Y la persona que abre su corazón, entonces se ve como una debilidad. Y el otro ahora tiene ventaja, ya sé cuál es la debilidad. En cambio, si usted tiene a alguien con quien se puede comunicar y que además es un aliado, no solo le va a escuchar, sino va a tener una palabra de consuelo de la Biblia, ¿verdad? No del doctor y la doctora no sé qué que sale en la tele, sino de la Biblia. Ay, amor, recuerde lo que dice la palabra en tal y tal parte. Y vean lo interesante. Usted es una mujer y usted sabe que el varón tiene que guiarle y que él tiene que instruirle, pero esto no significa que ese varón no necesite que le recuerden la palabra de Dios. Algo tan básico como el Salmo 23 que todos conocemos, hermana, usted a veces necesitará decirle a su esposo, amor, recuerde que Él nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, y que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos que temer. ¿Qué es? ¿Que le parece que no puede decir eso porque ya no estaría en su rol? Equivocación, eso no es de lo que habla la Biblia. Pero queremos entonces a alguien que abra su boca con sabiduría.
Ahora una pregunta más, ¿estarás con alguien que nunca acepta una corrección? La cuestión de la comunicación es que yo hablo y tengo también que estar dispuesto a ser corregido. Si ves, y todo eso es para observarlo, si ves que nunca acepta corrección, tenga eso como una X bien grande, no cumple una de las características más importantes, porque todos necesitamos ser corregidos en alguna ocasión. Y puse aquí un dato, la soledad del soltero no es la peor soledad. Hay quienes de solteros se sentían muy solos, y de casados se sienten no solos, y de casados se sentirán no solo con un sentimiento de soledad, sino de frustración. Porque el soltero está solo y clama al Señor y está solo, pero aquel que escogió mal su pareja en desobediencia al Señor se sentirá aún más solo y frustrado porque tiene al lado a alguien que no le comprende ni le apoya. Proverbios 21:19 dice: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. La Biblia es muy clara al decir esto. Es preferible, dice, la soledad absoluta, no hay nadie a la par, preferible eso que estar a la par de una mujer que es, y la palabra rencillosa es dada a la discusión y al pleito, e iracunda. No se le puede hablar, no puede hablar con buenas palabras. Proverbios 26:21, el carbón para las brasas y la leña para el fuego, el hombre rencilloso para encender contienda. Las personas que están, no necesitan que mucha para enojarse, están prontos a enojarse, y eso se nota como en la calle, en el trato con los demás, eso se va a ver. Observe, sea observador. Entonces yo puse aquí unas preguntillas. ¿Usted ha visto a esa persona disculparse? ¿Lo ha visto hacerlo como quien con sinceridad, o es una persona que jamás pide perdón por nada y siempre se excusa y busca una razón para lo que hizo? ¿Es rencoroso? ¿Cómo es con los demás? Estoy apurándome, ya este es el último de los puntos que tenemos que tratar, y es que como estamos viendo tanto del carácter de la persona, que es lo principal, pudiera pensarse que entonces estamos diciendo que nada tiene que ver la apariencia física, pero eso tampoco es lo que nos enseñan las Escrituras. Ni piense usted que es menos espiritual porque usted le gustaría una pareja con tales y tales características, agradable a sus ojos. No piense que eso es falta tampoco de espiritualidad. La falta de espiritualidad será cuando usted valore eso más que el carácter y que la espiritualidad. Pero no se sienta mal, joven, por tener deseos de cierto aspecto físico, y tampoco, muchacha, de ciertas características que usted desearía físicas en un hombre. Eso no está mal. Está mal cuando usted se aferra a eso y el Señor le provee algo que no es exactamente como lo que usted quería, y entonces lo rechaza. Como les decía, entonces la atracción física es legítima, pero los estereotipos de Hollywood, por favor, quítenlos de su cabeza. Es que se nos han inculcado sin que nosotros nos demos cuenta desde chicos, desde la tele. Y usted se les ha metido que la mujer perfecta es la Barbie. Tenemos que quitar eso. Eso no es así. E incluso lleva a ciertos varones hasta a avergonzarse de sus esposas por su figura, cosa que no es correcta. E incluso llega a mujeres lo mismo, a tener esos estereotipos. Pero vean si somos insensatos al seguir el modelo de Hollywood, que nosotros vemos a aquel actor que es buen tipo, perfecto según el mundo, y aquella mujer deslumbrante, y se casan, y ¿cuánto dura el matrimonio? Entonces veamos que es una mentira, que eso no es lo que hace el matrimonio. ¿Y por qué vamos a hacerle caso al mundo al respecto de eso? No, eso tenemos que desechar esos estereotipos de las revistas, etcétera, y entonces tener las prioridades en orden. Es bueno tener ciertos gustos, pero voy a tener primero lo primero.
estuvimos viendo al principio, de la sensatez. Entonces, si usted es uno de los que tiene demasiada tendencia a fijarse en la apariencia, piense esto: dentro de 30 años habrá algo atractivo, no en el físico de esa persona, porque sabemos que no, pero en el alma de aquella persona. Vean la diferencia. La parte física nuestra va en deterioro, pero la parte espiritual no. De manera que si usted hoy ve las características correctas, debería funcionar así. Hoy te gusta mucho su físico y has comprobado que es una persona que ama a Dios, temeroso del Señor, con un carácter correcto. Pasado el tiempo verás cómo se deteriora aquella persona, pero verás que le amas más. ¿Ves la diferencia? En cambio, en el mundo, cuando eso se deteriora, hay que terminar la relación y buscar otra cosa. El Salmo 29:2, cuando nos llama a la adoración, dice estas palabras: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Mi pregunta para terminar es: ¿usted es alguien que puede valorar la hermosura de la santidad? Hoy en día la santidad no es algo agradable a las personas. Y si hay una joven piadosa que se cuida en cómo se viste y no quiere vestirse con el mundo, entonces los jóvenes no se acercan, porque ellos ponen su mirada en una que viste como el mundo. Y si hay un joven que no se comporta como un mundano, es menos atractivo. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces las personas no son convertidas. Pero si usted es convertido, si el Espíritu Santo hizo una obra en usted que le cambió y le transformó para creer el Evangelio, usted va a apreciar esto, la hermosura de la santidad. Que el Señor les bendiga.